Parlamentario Izquierda Unida, Los Verdes, por un tiempo máximo de 10 minutos. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes a los diputados y diputadas que hoy inauguramos el periodo de sesiones y que están presentes en la sala. Agradecer a la consejera su comparecencia, también solicitada por el Grupo de Izquierda Unida, y decirle una cosa para empezar, consejera, que los centros concertados son privados y, por lo tanto, a la hora de ofrecernos datos, yo sí le agradecería que los desagregase por la titularidad. Es decir, los privados pueden ser privados y privados concertados. Desde luego, cuando usted se refiera a los públicos, entenderemos que son de titularidad pública. Usted se ha extendido mucho en sus programas, tanto de bilingüismo como el nuevo de programación y todo esto, de los que desde luego ya hablaremos largo y tendido. Pero ni sus datos ni sus programas pueden ocultar una cosa, consejera, y es que, según los que lo están sufriendo, este inicio de curso escolar no es como usted lo ha pintado, sino que ellos mismos lo califican como el más caótico que han conocido. Y es que las condiciones con las que ha empezado este curso lo que vienen a confirmar es el endurecimiento de la política de acoso y derribo de la escuela pública por parte de su Gobierno, una estrategia que lo arrasa todo y que usted viene practicando desde que llegó a la consejería. Y es que entre ver y usted parecen empeñados en dirigir una película que bien podría titularse El año que vivimos improvisadamente. Lo cierto, consejera, es que ha empezado el curso, usted lo ha dicho, con más alumnos y con menos profesores para atenderles. Eso no lo ha dicho. Eso nos lo han dicho los equipos directivos, nos lo han dicho los profesores, nos han dicho los sindicatos del profesorado. Todos ellos coinciden en que hay menos profesores, 7.000 concretamente, menos desde que empezaron sus recortes. Y que a día de hoy, a 2 de octubre, aún no ha arrancado el curso para muchos alumnos, porque no tienen profesores, no han llegado a los centros. Esta tarde mismo tiene en San Blas, por si le da tiempo a ir, a 800 alumnos a la puerta de su instituto porque no tienen profesores. Y ha empezado también con una pésima planificación y con improvisaciones que han dejado al desnudo la incapacidad de su consejería a la hora de organizar el curso. Incapacidad que ha sembrado el desbarajuste y la incertidumbre en el alumnado, las familias, los docentes y el personal de los centros. Y no es que lo diga yo. Aquí tiene el comunicado de ADIMAD, la Asociación de Directores de Secundaria, me imagino que lo conoce, que ya en julio denunciaban demoras inexplicables en la normativa de regulación de este inicio de curso. Demora en la publicación del calendario escolar, demora en las instrucciones de comienzo de curso, premuras en el proceso de admisión de ciclos formativos, antes incluso de que los institutos conocieran la oferta educativa que usted les iba a autorizar, etcétera, etcétera. Demoras que anunciaban y advertían ya de la posibilidad de que los centros no pudieran organizar bien el arranque de curso para poder empezar a funcionar con normalidad. Y así ha sido, con retrasos, como le decía, en la asignación del profesorado. Aún a estas alturas, les digo, les siguen llamando para incorporarse a los centros cuando tenían que estar en ellos desde hace un mes. ¿Cree de recibo que en el mes de julio los institutos no supieran nada sobre el proceso de admisión de la formación profesional básica? ¿Que se abra la admisión de alumnos de los ciclos formativos de grado medio sin que los centros conocieran siquiera la oferta autorizada? Y todo ello en un curso muy especial y muy difícil. Un curso en el que entra en vigor la LOMCE, una ley que, como hemos dicho otras veces, fomenta el darwinismo escolar y que no viene más que a dar cobertura legal a las situaciones de injusticia social y desigualdades educativas que se están produciendo en los centros y aulas de nuestra comunidad desde que usted, como le digo, llegó. Señorías, los brutales recortes que ha sufrido la educación española en general y madrileña en particular han colocado la inversión educativa española tan solo en el 4,37%, casi un punto porcentual menos que la media europea, y con el compromiso ya de Rajoy ante la Unión Europea de reducirla hasta el 3,9% el próximo año.
4.000 millones menos en 2015, que nos situará en niveles de hace 28 años, cuando ni la población escolar ni el nivel educativo tenía nada que ver con lo que tenemos actualmente. Y Madrid a la cabeza de esos recortes. La última, tanto en inversión educativa como en gasto educativo por alumnos, según los propios datos del Ministerio. Y también a la cabeza de la privatización. Por cada 3 centros privados que se construyen en la Comunidad de Madrid, tan solo se crea uno público. Y eso sí, si los privados pueden ofertar, tienen una capacidad para 1.000 o más plazas, los públicos con 400 se conforman y además por fases. Las abusivas cuotas en las escuelas públicas de educación infantil, junto con el cheque premio a las familias que optan por las guarderías privadas, esos 34 millones que nos cuestan a todos, está ocasionando que muchos pequeños en nuestra comunidad se tengan que quedar en sus casas. Supongo que de esto estará enterada, como hace 20 años. Se cierran aulas, se agrupan niños de varias edades, se lo ha dicho el portavoz también de UPyD. En definitiva, se deteriora una etapa educativa puntera en nuestra comunidad y que el PP ha decidido acabar con ellas. Existiendo listas de espera para cursar bachillerato en los institutos, les niegan la apertura de nuevos grupos. Un descaro inaceptable, consejera, y una vergüenza que se estén produciendo supresiones de enseñanza en centros educativos públicos mientras se están regalando conciertos a diestro y siniestro a los que no se necesitan. Pero no nos sorprende porque todo ello forma parte de las políticas públicas que practica este Gobierno y que en educación la LOMCE no viene sino a consolidar y justificar con un desarrollo normativo que este año también se estrena, como usted ha dicho. Un desarrollo normativo extremadamente retrógrada, neoliberal y, como la propia ley, elaborado al margen de cualquier tipo de consenso, ni a nivel de Estado ni en lo que a Madrid compete con sus desarrollos. En definitiva, un curso 14-15 en el que, siguiendo la pauta de su partido, habrá menos educación para la mayoría, menos democracia y, desde luego, peores condiciones de trabajo en general para el profesorado. Profesorado interino vapuleado, sin paga, sin vacaciones en verano, profesores contratados por días para examinar a alumnos en septiembre que no han visto en su vida, con decenas de aulas suprimidas en la red pública aun habiendo sido demandadas por las familias, como es el caso paradigmático, que no el único, del Colegio Arcipreste de Ita, que pese a tener 44 solicitudes de 3 años en primera opción y 13 más en segunda, que a todas luces superan los 50, que supondría la exagerada ratio impuesta, no les han abierto el aula, cuando en los colegios privados concertados de la zona, con 41 y 37 alumnos, se les mantienen las 2 aulas. ¿A qué intereses responden sus decisiones, consejera? Cuando alguno de estos colegios, además, lleva funcionando en los últimos años con 2 aulas para solo 33 alumnos. O si quiere le pongo el ejemplo de Parla, que se mantienen aulas abiertas con 13 alumnos. Mire usted, yo he ido a ese colegio, he ido a ese encierro y sí había padres. Y le digo que después de lo del Arcipreste de Ita y después de tantos otros ejemplos, le digo abiertamente que su libertad de elección de centro, ese derecho que usted dice defender para las familias, es mentira, no lo es para la pública. Señora consejera, han suprimido grupos en la pública antes, durante y después del proceso de escolarización, incluso con el curso comenzado. Una veintena en Madrid, capital, 10 en la Dato Este y así en todas. Y la consecuencia lógica de esa reducción es el aumento de las ratios, las más altas también de todo el Estado, según el propio Ministerio. 38,7 de media en bachillerato, que en algunos casos llegan a 45. Claro que otros solo tienen 19,4, o sea, exactamente la mitad. Son los del bachillerato de excelencia. Y recortando aún más las medidas de atención a la diversidad y la compensatoria que están desapareciendo de los centros, sin desdobles, sin apoyos, sin refuerzos. ¿Es que ya no hay que compensar nada, consejera? Cuando más avanza la desigualdad social en nuestra región y más alumnos necesitan esas medidas. No son medidas de ahorro, consejera, es ideología pura, la del Partido Popular, porque ese es su modelo educativo y su modelo social, la desigualdad.
Y por eso este curso ha recortado aún más los recursos en los centros ordinarios para la atención al alumnado más necesitado, los alumnos con necesidades educativas específicas, a los que están derivando otra vez a centros especiales como si nada hubiéramos avanzado en 30 años. Faltan especialistas, PTs, ALs, 40 alumnos con necesidades de compensación educativa por cada maestro o maestra especialista cuando la ratio legal es de 25. Y los orientadores en los institutos... Señoría, vaya terminando, por favor. Sí, voy terminando. Gracias, presidente. Y es en esta situación cuando los centros se ven obligados a asumir unos cambios curriculares que les podían haber ahorrado solo porque usted, desmarcándose de otras comunidades autónomas, ha decidido implantar la LOSE, como sea, cueste lo que cueste, pero sin dinero. Fíjese que la formación profesional básica no tenía ni normativa cuando empezó el curso. El decreto salió publicado el viernes 12 de septiembre. Unos cambios curriculares en primaria que no solo han consistido en aumentar el horario de lengua castellana, literatura y matemáticas, también han servido para hacer desaparecer la plástica, para que se reduzca la educación física y para que la música haya quedado relegada a poner en marcha un coro. Bueno, también, como anécdota, ha servido para hacer desaparecer de ellos una de las dos repúblicas españolas, por ejemplo, o que en matemáticas se tenga en un curso que aprender a dividir entre dos cifras y en el siguiente se aprenda a dividir entre una, por poner algún ejemplo. Y es que, consejera, no se puede imponer una ley con tantas prisas. Y hablando de imposición, es curioso que Rajoy... Señoría, por favor. Sí, voy terminando. Como son acumuladas, sea un poquito generoso, por favor. Y hablando de imposición, es curioso que Rajoy justifique la retirada de la ley del aborto por la falta de consenso que le ha costado el puesto a Gallardón y, sin embargo, mantenga a ver que el único consenso que suscitó con su ley es el compromiso de todas las fuerzas políticas del arco parlamentario para derogarla en cuanto el Partido Popular pierda la mayoría absoluta. Con todo esto no es de extrañar que la puesta en marcha de la FP básica en la Comunidad de Madrid ha sido un fiasco y un estrepitoso fracaso para usted, consejera. El número de alumnos que se han apuntado no ha llegado, en la mayoría de los casos, al número mínimo establecido por la propia consejería para poner en marcha los grupos. Aún a estas alturas están tratando de salvar algún grupo conduciendo a ella a algunos alumnos. En cualquier caso, lo que ha quedado claro es que las familias le han dicho no a la formación profesional básica, no a la segregación educativa que supone y a su manera de organizarla. Ha dado algún dato, pero podría dar los grupos creados definitivamente en la formación profesional básica y también los grupos cerrados de los PCPI. Señora consejera, a los que les cuesta arrancar también es a los comedores escolares. Ya voy terminando, de verdad. Y no arranca porque muchas familias que necesitan de manera urgente ese servicio para que sus hijos puedan comer, familias que necesitan las ayudas de comedor para que puedan quedarse en el comedor, no pueden hacerlo porque resulta que tienen que adelantar un dinero que no tienen y la petición de reducciones de cuota acabó anteayer. Sin becas de comedor, porque ustedes las eliminaron sustituyéndolas por simples ayudas. Sin libros de texto, porque también desaparecieron las ayudas y la dotación de libros a los centros es irrisoria. De la FP, dado que no ha terminado el proceso de admisión y la premura del tiempo, no voy a hablar, lo dejaremos para una próxima comparecencia. Pero sí, para terminar, sobre el colegio privado de Arroyomolinos, al que le han quemado los barracones y al que, por cierto, concertaron con una sola solicitud. Consejera, una. Parte de sus alumnos han sido trasladados al colegio público Teno Galván de Móstoles, que usted cerró. Un caso similar, solo que al contrario, al que tuvo que resolver el año pasado con los niños del colegio público San Juan Bautista de Arganda, que tuvo que escolarizar en un privado concertado porque se caía. Y en aquel caso costó a la consejería 59.000 euros al mes. ¿Nos puede decir cuánto va a ingresar la consejería en este caso por el alquiler del público al privado? Le sugiero que ese dinero lo destine a los colegios públicos de Móstoles para que puedan dar becas a todos los alumnos que lo necesitan. Ya sí que de verdad, presidente, muchas gracias. No quiero dejar de señalar, no obstante, algo positivo que se viene produciendo en nuestra comunidad. La resistencia y la lucha mantenida por las comunidades educativas, tanto de las escuelas infantiles, de los colegios y de los institutos. A las plataformas por la escuela pública y a todos aquellos colectivos que conforman esa marea verde nacida en Madrid, en defensa de la escuela pública, a todos ellos nuestro apoyo y reconocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Vaquero.